Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. En los últimos años en México ha sido cada vez más frecuente conocer de casos de linchamientos, personas que han sido asesinadas incluso por una turba, por gente de una población que acusa a determinadas personas de algún ilícito. Recientemente en la zona metropolitana de Guadalajara hemos sido testigos cómo gente que ha sufrido un robo ha decidido tomar justicia por cuenta propia y ha utilizado los vehículos para agredir precisamente a los asaltantes. Es un tema realmente preocupante, el cual tocamos hoy aquí en Ruta 44. En México, los casos de linchamientos o actos donde los ciudadanos deciden hacerse justicia por su propia mano van en aumento. Los hay multitudinarios, donde una población completa se organiza y decide escarmentar a presuntos delincuentes, o grupos más reducidos de una colonia o comunidad que linchan o golpean a supuestos agresores. Pero en fechas recientes también se han dado casos de personas que al ser víctimas de un asalto deciden intervenir personalmente y a bordo de sus vehículos y hasta lo utilizan para atropellarlos y recuperar sus bienes. De acuerdo con un estudio sobre linchamientos en México realizado por un equipo de investigadores, la crisis de seguridad, la falta de profesionalización de cuerpos policíacos y el vacío de autoridad son las principales causas por las que la ciudadanía opta por hacer justicia por su propia mano. Entre las entidades donde más se registran casos de este tipo son el Estado de México y Distrito Federal, seguidos de Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Es un fenómeno interesante, el cual trataremos precisamente de profundizar hoy aquí en el programa. Saludo con mucho gusto a Roberto Ochoa Macías, él es el coordinador de la carrera de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Roberto, bienvenido. Hola, ¿qué tal? A ver, Roberto, ¿cómo explicar este fenómeno que lleva a la gente en conjunto de repente a someter a una persona a un acto como este, un linchamiento? ¿Cómo explicarlo? Bueno, se puede explicar desde el punto de vista de la sociología. Emilio Durkheim, el padre de la sociología, hace un estudio donde compara una sociedad arcaica con una sociedad moderna. Dice que en las sociedades arcaicas los sujetos que se salen de la norma, todos los sujetos hacen casi lo mismo. El sujeto que se sale de la norma pone en peligro la comunidad. Entonces ahí se aplica un derecho represivo, es decir, el sujeto que se sale de la norma es castigado. Hay un ejemplo muy interesante, en los libros de texto de mis tiempos hay un mamut y hay varios sujetos con una lanza mostrando la gran fuerza del mamut y la fuerza débil de los hombres, pero que solamente unidos pueden derrotar al mamut. Entonces lo van llevando, por ejemplo, hacia una trampa para que ahí caiga. Si un sujeto no cumple con la labor que tiene de manera coordinada con los demás, pone en peligro la vida del grupo. Y entonces si no lo hace es castigado severamente. Entonces todo sujeto que hace algo malo es considerado como un peligro para la comunidad y es castigado severamente hasta el asesinato. Y entonces ahí se parte de la idea de que los hombres son malos por naturaleza y a ese sujeto por sí mismo hay que destruirlo, hay que castigarlo para que no vuelva a cometer tal delito, ¿no? Y en cambio en las sociedades modernas es un derecho restitutivo. La sociedad reconoce que los individuos actúan de mal manera, no porque sean malos por naturaleza, sino que es la misma sociedad es responsable de producir ese fenómeno y que no hay oportunidades de educación, de empleo, etcétera. Entonces eso puede llevar, no necesariamente, pero eso puede llevar a los hombres a delinquir. Y el gran problema es que el Estado cada vez ha estado, sobre todo el Estado mexicano, no cumple con una función principal que tiene que ver con la seguridad. A ver, déjame detenerme un momento, Roberto, sí, para seguir con este comparativo sí, de la sociedad arcaica. Quiere decir que en la sociedad arcaica toman justicia por cuenta propia en función de la amenaza hacia la comunidad. Sí, sí. En la sociedad moderna para eso hicimos leyes. Sí. Y hay normas que cumplir. Y la propia sociedad reconoce lo que te decía, que es la sociedad la que construye buenos individuos o malos individuos. Entonces, cuando a un sujeto tú le aplicas un castigo, unos años de cárcel, es precisamente para que pague a la sociedad lo que le hizo y pueda
reintegrarse, reconociendo que fue la sociedad lo que lo llevó a ese sujeto a que delinquiera. Bueno, qué bueno que tú trajiste este ejemplo. ¿Qué lleva a una sociedad moderna, entre comillas, comportarse como una sociedad arcaica? Cuando linchan a una persona, la queman en una comunidad del Estado de México, en Puebla, etcétera. Mira, dicen los teóricos de la política que los sujetos, siendo todos libres y para protegernos unos de otros, porque yo puedo, al ser libre, yo puedo ambicionar lo que tú tienes y tú puedes ambicionar lo que yo tengo y podemos ambicionar lo de un tercero. Entonces eso nos puede llevar a la guerra de todos contra todos. Entonces cedemos es parte de nuestra soberanía a un Estado, a un poder tercero, para que se encargue de vigilar qué te corresponde a ti y qué me corresponde a mí. Una especie de árbitro. Sí, un árbitro que dice a cada quien lo que le corresponde. Cuando es, el ejemplo más claro es, por ejemplo, la propiedad. Cuando tú y yo peleamos por una propiedad, vamos al registro público de la propiedad y ahí nos dicen ¿de quién es? De quién es. De acuerdo. Roberto, Sí. tengo que hacer una pausa, Sí. pero vamos a continuar, por supuesto, y me encantó este comparativo de la Sí. sociedad arcaica y la moderna. Después de la pausa, otro de nuestros invitados. Uno de los casos más sonados de linchamiento en el país sucedió en Chalco, Estado de México, el 10 de febrero del 2012, donde 3 chicos fueron golpeados desnudos y quemados vivos por cerca de 300 pobladores, quienes creyeron que ayudaban a impedir un secuestro. En el Distrito Federal, en 2004, pobladores de San Juan, Ixtayopan, en la delegación Tláhuac, mataron a golpes y prendieron fuego a 2 agentes de la Policía Federal Preventiva bajo el supuesto que se trataba de robachicos. Historias realmente de terror las que hemos visto en México con estos linchamientos. Saludo con mucho gusto a Fernando Espinosa de los Monteros, un especialista en Derecho Penal, jurista y buen amigo. Fernando, bienvenido. Buenas, ¿cómo están? Fernando, pues la misma pregunta que le hice hace un momento a Roberto, al doctor, ¿qué lleva a la gente, en el caso de los linchamientos, a abandonar el Estado de Derecho y tomar justicia por cuenta propia? Bueno, hablar de que vivimos en un Estado de Derecho es como un ideal. Vivimos en un Estado de leyes, que es muy diferente a ser un Estado de Derecho y mucho más alejado del estado de bienestar del cual se habla ahora. ¿Qué lleva a la gente? Bueno, la inseguridad que se genera en las sociedades como la nuestra se está generando por un desplazamiento del Estado. Es decir, el Estado no está cumpliendo su función, está siendo superado, hay un Estado rebasado y que no está cumpliendo con el mandato constitucional. Si bien ellos tienen la obligación de dar seguridad pública como un servicio, también nosotros, la sociedad en sí, en su conjunto, tiene la obligación de no hacerse justicia por su propia mano. Pero, ¿qué pasa cuando el Estado superado no puede dar el servicio público y entonces de seguridad? Entonces el ciudadano, al saber de la incapacidad del Estado, opta por tomar justicia por su propia mano. Y esto realmente es muy lamentable, pero pone al desnudo lo que sucede en una sociedad mal administrada como es la nuestra, ¿no? Si bien el Estado tiene el poder de la fuerza legítima, es el único que la puede aplicar, porque el particular en México teóricamente está desarmado, no puede tener armas bajo condiciones normales, y el Estado sí las tiene y tiene todos los organismos represivos del Estado. Claro. No solamente la ley es represiva, la ley penal es una forma de represión, sino que además tiene al Ejército, la Marina, la Policía Federal, las policías estatales, investigadoras y las policías municipales. Se reserva el uso de la fuerza pública legalmente. Legalmente, como estábamos escuchando hace un rato, el hombre decide
entregarle al Estado parte de su personalidad o parte de su soberanía para que el Estado la administre. Y bueno, ¿qué pasa cuando el Estado es un mal administrador en este momento? Los casos que están poniendo en las cápsulas que vimos. Así es. Bueno, representan fundamentalmente equivocaciones de la gente. La gente se equivocó en los dos casos que están presentando porque no eran delincuentes. Acaba de pasar un caso similar en Puebla, donde a dos jóvenes que eran encuestadores de una empresa también los ejecutaron, por decir ejecutaron, porque los confundieron con delincuentes. Ahora, en el supuesto de que hayan sido delincuentes también es un error. También, sí, por supuesto, pero hay casos mucho más graves, ¿no? El caso de las autodefensas, donde los grandes grupos de una sociedad deciden armarse para defenderse de los malos porque el Estado no los está defendiendo. Y luego, pues vemos las reacciones, no en pocos estados, ¿no? O sea, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, algunas partes de Sinaloa han decidido armarse, como Coahuila y Chihuahua, ¿no? A ver, Fernando, me gusta algo que dijiste y quiero reflexionar sobre ello. Tú mencionabas que el Estado incumple en su responsabilidad de garantizar seguridad, pero también hablabas de que la sociedad tiene obligaciones de comportarse de determinada manera. ¿Estamos entonces ante un Estado fallido, pero también ante hechos de una sociedad fallida? No, yo creo que no es ni un Estado fallido, ni tampoco la sociedad está fallando. Yo desde hace mucho lo he discutido en muchísimos foros. Algo nos falla a los mexicanos en este momento y es el contrato social que tenemos los mexicanos. El contrato social que tenemos los mexicanos está representado por la Constitución. La Constitución nos dice qué garantías tenemos, qué obligaciones tenemos como ciudadanos, no solamente contribuir, sino no hacer justicia por propia mano. Y también nos dice el Estado cómo está dividido, cuál es la función de cada poder del Estado y cómo nos va a administrar y cómo nos va a dar los servicios públicos en retribución a la contribución que hace el particular a través de los impuestos. Y una de esas obligaciones son fundamentales, o sea, una es la seguridad y otra es la seguridad en la justicia, de acceder a la justicia. Y pienso que desde hace buen tiempo en México esto ha estado fallando y esto ha visto, nos toca ver a nosotros un Estado que está siendo superado en grandes regiones en el país. ¿Por qué? Porque hay grandes territorios del país donde el Estado no tiene control ni siquiera de las zonas geográficas, o sea, hay un superpoder o suprapoder más allá del Estado, que es el que decide absolutamente todo dentro de una sociedad. Y esto es realmente un Estado superado. Sería casos, por ejemplo, del crimen organizado, claro, en regiones de Michoacán, de Tamaulipas. Claro. Pero también por cuestiones políticas, como el caso de Chiapas, ¿no? Donde existen gobiernos autónomos por el ejército zapatista. Así es, y por la idiosincrasia también de los pueblos que tienen sus propias formas. Muy bien, Fernando, pues vamos a continuar hablando del tema, tengo que hacer una pausa. Hemos escuchado la opinión de nuestros invitados después de este corte, nuestro tradicional cruce de caminos, aquí en Ruta 44. Según el estudio de linchamientos en México, recuento de un periodo largo, se tratan de actos de carácter colectivo, privado e ilegal que pueden provocar o no la muerte de la víctima. Los linchamientos están claramente en ascenso. En 2010 fueron 27, 2013 con 40 y 2014 con 60. De acuerdo con investigadores, los linchamientos son una de las formas de violencia social que muestran el hartazgo de la sociedad frente a la autoridad que no actúa o que lo hace incorrectamente. Justicia por cuenta propia es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44 y Roberto Ochoa Macías, coordinador de la carrera de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Estamos haciendo un buen análisis respecto a estos dos comparativos que hacías
de la sociedad arcaica y la sociedad moderna. ¿Ahí nos quedamos o quieres comentar algo más de esa? Sí, ese bueno, análisis? quisiera, A ver. estoy de acuerdo en lo que se ha dicho, que el Estado no está cumpliendo con, que es, incluso es su labor principal, o sea, un Estado, la primera labor, dicen todos los teóricos del Estado, de la política, que la función principal del Estado es la seguridad, ¿no? Yo recuerdo hace años que la gente iba a trabajar a Estados Unidos y se regresaba a su pueblo porque aquí éramos pobres, pero felices y seguros, ¿no? Entonces, digamos, es eso que teníamos los mexicanos se ha ido perdiendo a falta de un Estado que procure la justicia de manera expedita, inmediata, y eso también ha llevado a que los sujetos busquen, como bien se dice, justicia por su propia mano, que tiene todos los peligros, ¿no? Porque ¿quién está seguro de que a la persona que se le está castigando realmente es el culpable? No tiene derecho a defenderse, a lo mejor es una traición, una confusión. Entonces, para eso, digamos, existen reglas para que se presenten, digamos, las acusaciones suficientes para decir si un sujeto es inocente o culpable, ¿no? Hace un momento yo le preguntaba a Fernando Espinosa de los Monteros si el gobierno o el Estado está fallando en su responsabilidad de garantizar la seguridad y si la sociedad también fallaba al no respetar los ordenamientos sociales a los que está obligada. Claro, es doble obligación. Realmente una sociedad más educada necesita un Estado menos fuerte, es decir, una sociedad que puede autorregularse sin necesidad de que un Estado que nos esté vigilando en todos momentos. Lo que pasa es que la sociedad mexicana es una sociedad apolítica. Hago política en el sentido del bien público, es decir, los sujetos nos preocupamos siempre más por nosotros que por el bien colectivo, ¿no? En la ciudad-estado griega decían que la política era la actividad más importante, la actividad humana más importante porque era preocuparse por los demás. Y si yo me preocupo por los demás, me va a ir bien a mí porque estoy buscando el interés del otro. Nosotros en nuestra sociedad mexicana, no me interesa lo que le pase al vecino. Yo creo que lo mío es de la casa para adentro, cuando realmente me afecta de manera directa lo que le sucede al vecino. ¿Pero es la sociedad mexicana o hay otras culturas que nos rebasan en ese tipo de actividades? Bueno, hay otras culturas. Yo creo que estaba yo revisando casos en el YouTube y veía que en Honduras, digamos, hay patrones hay parecidos. patrones muy parecidos y se da en comunidades más alejadas de las ciudades, que es donde, digamos, el Estado está mejor representado, con mejores ejércitos, con mejores policías estatales, Claro. federales. Muy bien, Fernando Espinosa, hace un momento me lo mencionó primero Roberto y tú también lo retomaste, el tema del árbitro. O sea, la sociedad requiere un árbitro, requiere alguien que imponga las normas, las reglas y las haga cumplir. Bueno, sí, esto es algo que tiene una experiencia histórica, ¿no? Cuando no existía el Estado, pues teníamos nosotros, el ser humano, la forma de resolver sus conflictos, que era a través de la venganza privada o de sangre, o sea, aquello que si tú me haces un daño, yo te voy a devolver el daño, a lo mejor en una forma totalmente desproporcionada, pero te la voy a devolver. Después tenemos la venganza pública, donde ya hay un Estado, pero el Estado no encuentra en un principio el balance entre el daño recibido, el daño causado y el daño, cómo se ha de solucionar, ¿no? Y entonces, normalmente estas dos épocas fueron épocas muy sangrientas, casi siempre terminaba con el fallecimiento del ofensor, ¿sí? La muerte. Y después, ya cuando surge un Estado, se consolida el Estado, ya empezamos a tener normas, y las normas buscan el equilibrio para que la sociedad, cuando entra en conflicto, se resuelvan los conflictos, pero ya no con sangre, sino que se resuelvan a través de económicamente retribuir la reparación del daño. Así es, la reparación del daño. Y esto tiene una gran experiencia, o sea, la humanidad hemos tenido una gran experiencia respecto de este tipo de situación. Decir que el Estado no sirve, nos veríamos muy anarquistas en principio, ¿no? Pero el Estado, claro, tiene una función, que su función es
no solamente administrar servicios, sino fundamentalmente coordinar el esfuerzo de toda una sociedad. Cuando falla esto, es cuando nosotros vemos que se rompe el orden social, ¿no? El tejido social. En México el tejido social se está rompiendo, y se está rompiendo por muchos motivos y a través de muchísimas manifestaciones. Y una de las manifestaciones más importantes es la utilización de la violencia por parte de los particulares, que si lo vemos desde el punto de vista normativo, la Constitución en el artículo 17 nos dice: no puedes hacer tú justicia por tu propia mano, para eso está el Estado, que es el que tiene que hacer justicia. Pero si el ciudadano común ve que el Estado no puede procurar la justicia, ni mucho menos puede procurar la seguridad, por eso entra la desesperación. Y los casos que vimos hace un momento donde detienen a un presunto delincuente, ¿qué dice la ley? ¿Debieron haberlo consignado ante la autoridad municipal? Sí, la por municipal, supuesto. ¿qué es cuál era el procedimiento? El procedimiento, estos señores son secuestradores o posiblemente rateros, entregarlo a la policía, pero resulta que en uno de los casos que vimos eran policías, ¿no? Entregarlos a la policía, abrirles una investigación y si resultan con algún tipo de responsabilidad o antecedente ya previo dentro de los archivos, pues consignarlo ante un juez. Se detiene, pasa un tiempo que dice la ley que tiene que esperar, así que son es, 48 horas. 24, 48 horas Sí. y para ser presentado ante un juez, ¿sí? El O juez, ante un ministerio público. Y el juez Ministerio tiene Público X número de horas también para dictar auto de formal prisión, consignar. Tiene 3 o 6 días, ¿sí? Para consignar. Según la defensa lo Claro. quiere. Y además tienen derecho a un abogado, un defensor. Y todo eso. Ya que se respeten sus derechos individuales, Bueno, fundamentalmente, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema muy interesante aquí en Ruta 44. Justicia por cuenta propia es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. A ver, Roberto Ochoa, a ver, es que vuelvo al tema porque me preocupa mucho. ¿Qué hace, desde el punto de vista de la sociología, cómo explicarlo, que toda una comunidad, un pueblo, de repente se vuelque en torno a un par de sujetos, los linchen y los asesinen? Quiero suponer que en ese pueblo había gente, amas de casa, padres, buenos padres, agricultores, empleados, pero en ese momento la turba se transforma. ¿Es correcto? Sí, es correcto. De alguna manera es sacar ese descontento y realmente al que es perseguido y castigado es el culpable de toda una serie de frustraciones de la sociedad por no tener la justicia tal y como se requiere y a tiempo. Entonces esos sujetos también son víctimas, digamos, de todo un descontento social y entonces tratan a través de golpearlo, incluso de asesinarlo, de que bueno, no hay ley, pero las leyes las vamos a poner nosotros para beneficio de nosotros. O sea, a veces hay que hacer, digamos, esas cosas para castigar a alguien, pero que sea un castigo ejemplar para que en la comunidad para que en la comunidad nadie más lo cometa. Y los que quieran venir de otras comunidades a hacerlo serán castigados de la misma manera, porque ese aparato que tiene el Estado para hacer justicia no llega como debía de llegar en tiempo y forma, ¿no? Ahora, ustedes que investigan y estudian este fenómeno, ¿qué tanto tiene que ver el tema educativo? Es decir, hemos visto, lo veíamos en las estadísticas, que buena parte de estos linchamientos tienen que ver en estados donde el nivel educativo, la verdad, no es muy elevado. Sí. Bueno, también tiene que ver que la educación de alguna manera nos hace más tolerantes, más comprensivos de los fenómenos, más darle la palabra al otro, escuchar sus razones, etcétera. Entonces eso, digamos, nos permite tener diálogos sobre problemas comunes que permitan llegar a acuerdos sin llegar a la violencia. Pero sí es un factor, entonces. Sí es un factor fundamental. En cambio, las sociedades se van más, digamos, menos educadas, se van más por el instinto de venganza, por el instinto
de protección, incluso, digamos, eso como un grito de desesperación. Una sociedad más educada puede de alguna manera reclamar a las autoridades correspondientes que cumplan con su labor, o ellos mismos se educan para conocer las leyes y luego aplicarlas. En cambio acá, digamos, hay una desesperación total y lo único que les queda es usar la violencia contra otros sujetos. ¿Quieres decirme entonces que estos casos que platicamos hace un momento, que los mostrábamos, Sí. no hubieran ocurrido en otra comunidad con niveles educativos más altos? ¿No se hubiera repetido un No se linchamiento? hubiera mucho menos posibilidades de que se repitiera porque tienen más conocimiento de los procedimientos legales, ¿no? Bueno, quise llevar este tema Sí. a ese nivel educativo porque, Fernando, hemos estado viendo recientemente cómo gente, supongo yo, con un nivel educativo alto, con licenciatura, etcétera, han decidido tomar justicia por su cuenta. A una persona le roban 200,000 pesos, persiguen su vehículo, un Beetle de modelo reciente, a un par de asaltantes en una motocicleta, los embiste y recupera el dinero. De alguna manera él buscó hacerse justicia por cuenta propia y no es un tema educativo. Aquí, ¿qué es lo que hay? Bueno, aquí yo creo que inciden muchas cosas. Incide el momento. El hombre es producto de su conducta de un momento. Los 200,000 pesos, ¿qué representaban en ese momento para él? Ha de haber representado algo sumamente importante. Claro. Y al salir de la institución bancaria y ser asaltado y que le quiten algo donde él tiene una gran esperanza, pues creo que lo más difícil era hablarle a la policía, porque si busca policía no va a encontrar, en principio de cuentas. En segundo lugar, si le marca a la policía, Palomar le va a decir cuál es su nombre, de dónde me está hablando, qué calidad tiene usted. O sea, te hace un interrogatorio de 3, 4 minutos cuando los ladrones ya se huyeron. Y él, pues, en su desesperación por recobrar su patrimonio o parte de su patrimonio, que no solamente representa parte de su patrimonio, es un esfuerzo, es trabajo, son muchas cosas los que están detrás de esas monedas, pues busca alcanzarlos. Y creo que en el momento del encuentro no tiene mayor posibilidad más que impactarlos, ¿no? Porque ya hemos visto algo que circuló hace no mucho tiempo en la red, donde una camioneta impacta a una persona, a unos motociclistas que les roban, le sacan un bolso de la camioneta, el de la camioneta se hace un poco a un lado y los embiste también. Es que este tipo de desesperación, desde luego, tiene que ver con la falta de aplicación oportuna de la ley. Y esto tiene que ver con la falta de vigilancia realmente. Hay zonas que porque son muy visitadas y son reconocidas porque van gente que puede tener una vida, un estrato económico más importante, pues allí se van los rateros y allí los alcanzan y allí los roban. Y cuando ellos voltean y busca el sujeto pasivo de un robo, el robado, busca a un policía, no lo va a encontrar. Entonces tiene dos alternativas difíciles de tomar la decisión. Si le busca al policía, no va a encontrarlo. Si va a denunciar, tampoco le van a resolver nada. Y el enfrentarse es un evento de un gran arriesgue, porque esa persona le quitó el dinero armado. Sabe de antemano que esa persona está armada, ¿sí? Entonces los va y los enfrenta a riesgo de su vida. Claro que pudiéramos decir, bueno, está actuando en defensa de su patrimonio. Conoce él absolutamente bien la ley, pero también no tiene los mecanismos en el momento suficientes para que si él actúa bien, pueda resolver su situación, ¿no? No la va a resolver hablándole a la policía, no la va a resolver si la gente le va a ayudar, tampoco. La gente, cuando sucede un evento de estos, lo deja solo. ¿Y qué hace? Pues solamente él tiene que enfrentarse. Está mal, por supuesto, está mal, pero hay que verlo del otro lado, y esto es muy importante.
¿Qué pasa? ¿Por qué está mal? Porque no acató la ley, pero está en defensa de su patrimonio. Entonces, él tiene en defensa de su patrimonio la posibilidad de actuar. Y si la única posibilidad de actuación era como lo hizo, pues allí está la discusión. O sea, ¿actuó bien o actuó mal, no? Claro. Roberto, decía Fernando, Sí, y él especulaba, si hablaran policía no le iban a atender. sí. Si presentaba la denuncia no le iban a hacer resolver el problema. ¿Tenemos un problema de crisis de instituciones entonces? Tenemos un problema de seguridad pública muy grave. Y otra vez yo decía que los teóricos dicen que la función principal del Estado es la seguridad. Al margen de todo lo que hace del estado de bienestar que comentaba hace rato el maestro, es digamos una función principal, porque eso luego hace que todo lo demás se desarrolle, la cultura, etcétera. Decía Thomas Hobbes en un libro famoso que se llama Leviatán, decía que el papel para que haya progreso, primero necesitamos seguridad. Si no tenemos seguridad, si los gobernantes no deciden en prioridad poner la seguridad, esto no va a funcionar. Vamos a seguir como le pasó a esa persona que necesita quien cuide la norma, y no va a estar esa persona en el momento que lo necesita. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más aquí a Ruta 44. Justicia por cuenta propia es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. La verdad es que es un tema apasionante. Hablábamos con Roberto Ochoa respecto al tema sociológico, cómo entender esta dinámica. Te preguntaba de las instituciones, tú insistes en el asunto de la seguridad. Y Fernando, mencionabas también el hecho de, ahí está la discusión, ¿es correcto o no es correcto lo que hizo este individuo? A la luz del derecho, probablemente no. Aunque seguramente hay gente en casa que está justificando lo que hizo esta persona. Sí, claro, pero estamos en un pacto de ciudadanos, ¿no? Ese pacto está representado por la Constitución. Ese pacto nos obliga a los ciudadanos y al Estado en sí a cumplir con sus funciones. Cuando no se cumple, vienen los rompimientos. Hay rompimientos que son alarmantes, pero el más alarmante de todos es cuando se atenta contra la seguridad. Y contra la seguridad no solamente en la integridad física de las personas, sino también contra la inseguridad en el patrimonio. O sea, cuando una sociedad se empieza a ver acosada, no solamente en su integridad, sino también en su patrimonio o en la integridad de su familia, responde, ¿sí? No le dejan más que una respuesta que, aunque sea fuera de la ley, se toma después como un ejemplo para decir o para hacer un llamado a la conciencia. Oye, realmente estamos mal, estamos fallando. Y esto es una cosa que prende los focos rojos y que los debiera de prender en el Estado. Es bien claro que en una zona metropolitana como Guadalajara hay zonas de conflicto social, donde hay más incidencia de delincuencia, ¿no? Y esas zonas, hay unas que tienen más repercusión en los hechos que suceden que otras, por su ubicación, por su nivel, por una serie de cuestiones fundamentalmente de carácter económico. Cuando pasa en el centro de la ciudad, en las calles centrales de la ciudad o en las zonas más importantes, que puede ser Chapalita, Providencia, López Cotilla, Chapultepec, que son centros a los que concurre clase media alta y alta de la sociedad, y esa parte de la sociedad es atacada y la sociedad, el miembro de la sociedad responde en contra del delincuente como está respondiendo, entonces sí, la gente que gobierna empieza a decir, oye, ¿qué está pasando, no? ¿En qué estoy fallando? Claro que está fallando en dar un servicio público que es de su incumbencia, que es la seguridad pública, que no lo está dando. Claro. Y el ciudadano está fallando, lo que quiere decir que esto se rompió. O sea, ya entramos en zona de rompimiento.
no solamente en Jalisco, en muchas partes de la República se ve este tipo de cuestiones. Y lo que nos decía la estadística, no solamente van en progreso, cada vez incide más este tipo de actos, cada año hay más actos como este. Entonces, tendríamos que buscar una fórmula para resolver, o bien el Estado cumple su función, que es de darnos seguridad, de traer a la policía equipada, de traerla en las zonas que son de conflicto, de realmente custodiar a las personas, o bien, si el Estado ya realmente está superado, es un Estado superado, llamar a los mexicanos a algo que puede ser una nueva solución. Es la creación de un nuevo pacto social entre mexicanos, que significaría que la creación de una nueva Constitución General de la República para resolver una serie de conflictos que traemos, no solamente en seguridad, sino conflictos sociales, en educación, en política, en partidos políticos, en forma de ejercicio del poder, en la forma de ejercicio de la administración y procuración de la justicia. Y entonces, con un nuevo pacto social podríamos tener nuevas respuestas, que no las tenemos ahora. Y no nos podemos asustar de esto, lo han hecho otros países similares al nuestro, lo ha hecho Argentina, ha llamado a Congreso Constituyente, lo hizo Brasil en su momento. Nosotros tendríamos que hacerlo si el Estado sigue fallando, no va a haber otra respuesta. Pero Fernando, si no hay confianza en los cuerpos de seguridad, ¿hay confianza en nuestros legisladores para ese Congreso Constituyente? No, es que esto funciona diferente. Un Congreso Constituyente se hace con otro tipo de... no sería constituido por los partidos políticos tradicionales, ¿no? Ahora nosotros estamos viendo, y hay en la vida política nacional apareció las candidaturas independientes, que a veces no son tan independientes, pero que se mostraron como tal, y que han abierto un nuevo camino en este país, y que hay un nuevo camino, una nueva esperanza, que vamos a ver si nos funcionó o no nos funcionó en unos días más. Muy bien. No estamos lejos. A ver, Roberto, independientemente de si el Estado está fallando en su labor, para la gente que nos está viendo en este momento, de ninguna manera habrá que recomendar que tomen justicia por cuenta propia, con todo y que falle el Estado. ¿Así es? Así es, de ninguna manera, porque eso pone en riesgo su propia seguridad, porque entonces yo me puedo equivocar y otros van a utilizar la misma, me pueden confundir, o yo en un acto de desesperación puedo robar algo o tomar algo, y entonces esa destrucción de unos también con otros se puede aplicar. Ti. Entonces por eso dejamos en un tercero que aplique, como decían los teóricos, somos hombres libres, pero podemos luchar unos contra otros. Entonces dejemos que un Estado fuerte vigile y diga qué te toca a ti, qué me toca a mí, y que nos haga respetar las leyes que estamos pactando en una Constitución como la que dice Fernando, ¿no? Claro, eso sería un escenario ideal, pero aterrizando el tema que estamos tocando. Es que el gran problema es que, a pesar de ser la función principal del Estado, lo hace de manera improvisada. Es decir, las policías que se encargan de vigilar lo cotidiano, las calles que tú dices, son policías con sueldos muy bajos, sometidos a corruptelas, a zonas. Entonces realmente necesitamos entrarle por ahí, así como queremos para que mejore la educación, profesores mejor preparados, también deberíamos de tener policías más preparadas, jueces más preparados, ministerios públicos más preparados, mejor pagados, ¿no? Entonces el Estado debía de dejar ciertos gastos y debía de poner buena parte de los recursos en profesionalizar a los encargados de la seguridad pública. Y no se ha hecho. O sea, nosotros, y en los lugares donde más improvisado está, es en esas zonas lejanas. Está solo el delegado, que es el que representa al municipio, no tiene armas, tiene un policía ahí improvisado. Y más bien han funcionado porque son comunidades, de alguna manera, que han sabido convivir sin la necesidad de la autoridad. Pero a la medida que la crisis ha aumentado, que todo esto va un poco más difícil cada vez económicamente, entonces necesitamos, digamos, una policía más profesional, ¿no? Más, que incluso
que respete también los derechos humanos, es decir, para que también sea reconocida socialmente. Porque yo ahorita voy por periférico y veo una policía estatal y ya no sé qué me da más miedo, si ver una lobo así grandota, negra, atrás de mí, o ver a la estatal. Entonces yo ya no sé en quién confiar, ¿no? Resulta irónico, ¿no? Por un lado, nos enfrentamos a un crimen que ya es organizado. Y por el otro lado, lo enfrentamos con instituciones desorganizadas, pero además con una serie de medidas políticas que cada 3 años o 6 años, depende del cambio ya sea estatal o municipal, viene cada quien con una idea, y con una idea tratan de cambiar lo que se hizo anteriormente. Y no hay un programa que demuestre organización, que demuestre que está caminando para adelante y que se está dotando realmente de lo necesario, humano y material, por parte del Estado hacia la sociedad para defenderla. No lo hay. No hay esa respuesta. Muy bien, Fernando, tengo que hacer la última pausa y regresamos a las conclusiones del programa. Justicia por cuenta propia es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones del programa. Comienzo contigo con las conclusiones, Roberto. Sí, me parece en primer lugar que es un asunto de suma importancia para la sociedad en general, no solo para las comunidades que sufren esa circunstancia, porque tarde o temprano nos empieza a ocurrir con nosotros, como el caso de esta persona que porque le robaran su patrimonio, les aventó la camioneta, ¿no? Que creo que también es un caso fuera de la ley, porque la Constitución lo prohíbe, aunque, digamos, él tiene el legítimo derecho de defender su patrimonio. Sin embargo, todos, en cualquier circunstancia, debemos de respetar la ley, pero para ello necesitamos que el Estado cumpla cabalmente con su función. Siempre hablamos en los juzgados siempre está lleno, va uno a un ministerio público, lo tratan uno mal, hay que perder todo el día. Digamos, todo eso lo tenemos que mejorar para que la justicia se cumpla de manera correcta e inmediata. Eso evitaría esa serie de conflictos tanto en las zonas metropolitanas como en las zonas más alejadas de la metrópoli, donde, digamos, es donde más se dan este tipo de casos, ¿no? ¿Harías tú algún llamado a la sociedad, a la gente que nos está viendo, de que independientemente del ilícito que padezca, hay que acudir a la autoridad? Hay que acudir a la autoridad, pero hay que exigirle a la autoridad, no sé cómo lo podríamos hacer, digamos, es el problema de los ciudadanos de este país y a lo mejor de otros, de que no podemos exigir cuentas a los gobernantes, ¿no? Se van los 3 años o los 6 años y no hay manera más que decir que pues sí, no fue buen gobernante, pero no hay manera de... Pero hay que buscar, hay que conocer más las leyes, hay que saber dónde están las zonas de emergencia, los teléfonos, tenerlos a mano, ser cuidadosos, claro, porque esa persona también es responsable. O sea, yo no puedo retirar 200,000 pesos sabiendo que puede haber corruptelas entre el banquero y la persona que retira el dinero. Entonces, bueno, pago electrónico, digamos, también tenemos que tener mucho más cuidado, recogerse más temprano, digamos, ir haciendo una serie de cuestiones también para que pero la principal, creo, es exigirle al Estado que cumpla con su función principal, que es la seguridad. Muy bien, Fernando Espinosa de los Monteros, tus conclusiones. Yo creo que los hombres nos hemos juntado en sociedad para ayudarnos y para resolver los conflictos dentro de la misma sociedad. El único camino que tenemos es el imperio de la ley. Si nosotros hemos hecho las leyes, las hemos hecho para respetarlas y para que las respetemos tanto los gobernantes como los gobernados. Lo deseable es que todos cumplamos con la función para no vernos en el rompimiento de leyes como lo estamos viendo a través de una regresión a un estado de venganza de sangre, de venganza privada de sangre. En la medida que todos los involucrados, sociedad y gobernantes,
pongamos como objetivo el cumplimiento de la norma jurídica, de la ley que nos rige, es en la medida que vamos a resolver nuestros conflictos. En cambio, si no lo podemos resolver dentro del campo de la ley, nos vamos a meter en un problema social sumamente importante, que ya lo estamos haciendo. Por eso habrá que exigir que el Estado cumpla la ley, cumpla sus obligaciones, cumpla con dotarnos del servicio de seguridad pública que merecemos, y nosotros seguiremos cumpliendo con respetar la ley y contribuir a que el Estado resuelva lo que necesariamente necesitamos la sociedad a través del pago de los impuestos o del pago de las contribuciones, ¿no? Que ellos nos los retribuyan con servicio público adecuado. Esa es la fórmula, es una fórmula sumamente sencilla que al parecer a veces genera conflicto, pero conflicto por intereses de corrupción, por intereses de no avanzar, de exhibir, y esto realmente no nos conduce a ningún lugar. El único lugar que nos merecemos es el que se respete la libertad de todos, mientras no afectemos la libertad del de enfrente. Muy bien, gracias Fernando. Gracias Roberto. Gracias. Bueno, como siempre, una reflexión final en torno a este tema. Los linchamientos, el que la gente pretenda hacerse justicia por cuenta propia, solamente nos lleva, como aquí se ha dicho, a varias reflexiones. Una de ellas, el hartazgo que hay de la gente respecto al mal servicio de la autoridad para brindarnos pues, esta seguridad que merecemos y que constitucionalmente tenemos derecho a ella, el hartazgo. Sin embargo, también los ciudadanos estamos obligados a cumplir con lo que manda la ley. No porque tengamos muy malos gobernantes, pésimos administradores e incumplidos en brindarnos seguridad, nosotros tenemos que convertirnos en lo mismo que estamos cuestionando, en malos ciudadanos que atropellemos también por nuestra cuenta la ley. Hacer esto, la verdad, nos lleva a un callejón sin salida, a ser parte de una sociedad, como decía Roberto, arcaica, y hacer que retrocedamos en el tiempo y a vivir en la época de las cavernas. Hasta la próxima.